Hoy vamos a tratar de comprender juntos el sermón titulado El velo rasgado del templo, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 33 al 66. Es la verdad un momento clave en toda la Biblia, así que vamos a ver qué significado tan profundo esconde. Bueno, el sermón arranca poniéndonos justo en la escena de la crucifixión, un momento, la verdad, de un sufrimiento tremendo y con una importancia cósmica, ¿no? Esa oscuridad que de repente cubre la Tierra, pues no es solo algo, digamos, meteorológico, no, es un reflejo del tremendo drama espiritual que está teniendo lugar en ese mismo instante. Y tal y como se había anunciado en los Salmos, Jesús aguanta todo tipo de burlas, de humillaciones. Y es que nada de lo que pasa aquí es casualidad, ¿eh? Cada gesto, cada palabra, es el cumplimiento de profecías muy antiguas. Esto nos muestra que este momento, por terrible que fuera, estaba previsto desde hacía muchísimo tiempo. Y justo ahí, en el punto de máxima agonía, Jesús grita. Es un clamor que sale de lo más profundo, un grito de abandono total que lanza una pregunta desgarradora, directa al cielo, en medio de toda esa oscuridad. Y justo en el momento después de ese último grito y de la muerte de Jesús, pasa algo increíble, algo extraordinario. El velo del templo, esa cortina enorme que era la barrera física que separaba a la gente de la presencia misma de Dios, de repente se rasga en dos. Es una señal potentísima, cargada de significado. Aquí el sermón de hoy nos plantea una idea clave. Para poder entender de verdad qué significa que el velo se rasgara, primero tenemos que entender por qué Jesús gritó sintiéndose abandonado. La respuesta a esa pregunta es la que nos va a dar la clave, la que va a desvelar el verdadero sentido de este momento. Y para encontrar la pista, para entender esa necesidad divina, el sermón nos lleva a una historia muy potente del Antiguo Testamento, concretamente al libro de Daniel. Y esta historia va a funcionar como una especie de paralelismo, algo que nos va a ayudar a entenderlo todo mucho mejor. A ver, pensemos en la historia. La situación de Daniel era límite. Estaba atrapado. ¿Y por qué? Por una ley que ni siquiera el rey, que le tenía un aprecio enorme, podía cambiar. Era la ley inmutable de los medos y los persas. O sea, el propio rey estaba atado de pies y manos por su propia palabra, por su propia ley. Pues bien, en el sermón de hoy se nos presenta esta ley humana como una metáfora muy potente de la ley de Dios. Una ley divina que es, un decreto que no se puede romper y que dice con toda claridad que la paga del pecado es la muerte. Y ahora viene la comparación, el punto clave. Se nos marca una diferencia fundamental entre cómo acaba la historia de Daniel y lo que se le exigió a Jesús. Y es que esta comparación es la que nos va a permitir entender la verdadera magnitud del sacrificio de Cristo. Y aquí está la gran diferencia, ¿verdad? Mientras que a Daniel lo salvan milagrosamente de la muerte, Jesús tuvo que pasar por ella, experimentarla hasta el final. Si un ángel hubiera aparecido para salvarle, la ley de Dios simplemente no se habría cumplido. Jesús, de forma voluntaria, asumió el castigo que nos correspondía a todos, cumpliendo así con lo que la ley exigía, pero por completo. O sea, no fue un rescate de última hora, no, fue la culminación, la consumación de un plan divino. Vale, con esto en mente, volvemos a ese momento tan dramático en el templo. Ahora que ya entendemos por qué era necesario el sacrificio de Jesús, ahora sí podemos captar el verdadero significado de que ese velo se rasgara. Fue justo en ese instante. En el momento en que Jesús dice «consumado es» y muere, el propósito de la ley queda cumplido. Fue un único momento que, literalmente, cambió el curso de la historia para siempre. Y ojo al detalle, el velo se rasga de arriba a abajo. Esto deja claro que no lo hizo ninguna persona, fue un acto de Dios, una declaración de victoria. Significaba que esa barrera que la ley mantenía entre Dios y la humanidad quedaba eliminada, para siempre. Este suceso, por tanto, marcó el fin del antiguo pacto, ese sistema que se basaba en la ley, y al mismo tiempo marcó el comienzo de un pacto totalmente nuevo, un pacto de gracia. Es, por así decirlo, cerrar un libro para abrir otro completamente distinto en la historia de la relación entre Dios y las personas. Y con esto llegamos al punto más importante, ¿no? A la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿De qué nos sirve saber esto en nuestra vida diaria? Pues el sermón de hoy lo deja claro. Ya no estamos bajo el dominio de aquel viejo principio de pecado y muerte. Hemos sido liberados por un principio nuevo, radicalmente diferente, el del Espíritu que nos da vida. Por eso, nuestro enfoque ya no debe quedarse en el Jesús que sufre en la cruz. No, ahora se dirige al Cristo que está vivo, glorificado, el que venció a la muerte y que ahora mismo está reinando en el cielo.
Y la reflexión final del sermón nos anima a esto precisamente, a poner la mirada en Jesús. Ese Jesús que, por la alegría que le esperaba, fue capaz de soportar la cruz, y que ahora está sentado en el lugar de máximo honor, junto a Dios. Y con esta idea termina el sermón de hoy, dejándonos una pregunta en el aire, una pregunta fundamental para reflexionar. Ahora que el camino está abierto de par en par, ¿en qué vamos a fijar la mirada?